Buenos días a todos mis amados hermanos y amigos. Qué gran bendición. Gracias a Dios que hoy es lunes. La idea que tenemos siempre en la mente es de que el fin de semana es el domingo, pero la realidad el fin de semana es el sábado. El domingo es el primer día de la semana. Por eso en el calendario el domingo está como el primer día. Ya hoy estamos en el segundo día, día lunes, ahí donde estás en tu casa, a lo mejor en tu trabajo, yo no sé dónde estás, pero tú sabes que el Señor ahí donde estás te quiere bendecir. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias en esta preciosa mañana porque podemos conectarnos todos por medio de Facebook y podemos tener un corazón dispuesto para ser bendecidos con tu palabra. En este día, Señor, vamos a tener un resumen del capítulo 2 de Filipenses para recordarnos de todos los puntos importantes que hablamos, y yo estoy seguro que cada punto fue de bendición para mis hermanos. Ahora solamente recuérdanos, refréscanos, manténnos, oh Señor, en ese avivamiento, en esa pasión, Señor, de que estemos siempre listos para ser bendecidos con tu palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra es el alimento, tu palabra es nuestro sostén. Señor, recibimos en esta mañana tu palabra porque sabemos que ella nos va a llenar una vez más. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Así, mis amados, que estamos bendecidos porque hemos ido poco a poco y hemos ido analizando todas las expresiones que usa el apóstol Pablo para bendecirnos a través de las epístolas. La realidad es que nosotros tenemos la Biblia y muchas veces la leemos y la leemos y la leemos, pero no captamos lo que Dios nos quiere dar a nuestro espíritu. Pero en esta mañana queremos despacito repasar lo que ya oímos durante casi 20 mensajes. Casi 20 mensajes vamos a completar ya de Filipenses y apenas vamos por los primeros 2 capítulos. Quiere decir que nos esperan otros 20 mensajes más. Pero no queremos que se nos olvide. A veces hay hermanos que me dicen, a mí, hermano Carrillo, yo tengo problemas de retentiva. O sea, dice, yo escucho los mensajes y me gustan mucho cuando los escucho, pero después se me olvidan. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que no seamos oidores olvidadizos. Ustedes saben que el enemigo es el que quiere que uno no se recuerde de la palabra de Dios, pero si tú te recuerdas durante estos 20 mensajes, Dios te ha bendecido. Cada uno de los mensajes que he predicado, yo sé que te ha bendecido porque yo leo los comentarios y los hermanos dicen, aleluya, hermano Carrillo, esta palabra estuvo deliciosa, estuvo deliciosa. Bueno, yo creo que cuando comemos la comida natural, nosotros no nos acordamos qué comimos el lunes, qué comimos el martes, qué comimos el miércoles. Es más, para recordarnos tendríamos que apuntar qué comimos cada día. Lo único que sabemos es que el desayuno fue rico, que el lunch fue rico y que la cena fue rica. ¿Y cómo es que nos recordamos? Con el sabor de las comidas. Cuando te recuerdan a ti una comida, inmediatamente te viene el sabor. Por ejemplo, te voy a decir algo. Piensa en el mole. ¿Qué sabor tiene? Ah, ¿verdad que sí sabes? Piensa en los frijoles de loya, bien ricos, con un pedacito de carne asada y unas tortillas así calientitas. ¿Qué sientes? ¿Verdad que sí no sabemos el sabor de memoria? ¿Qué sientes cuando degustas un delicioso cafecito? ¿Te recuerdas a qué sabe el cafecito? ¿Te recuerdas qué sabor tiene el cereal? ¿Te recuerdas
qué sabor tiene el pollo guisado, qué sabor tiene el pollito asado. Ah, vas a decir el hermano que arriba amaneció con hambre. Sí, todavía no he desayunado, tal vez tú ya desayunaste. Eres dichoso. Yo todavía tengo que sacar mi tarea. Te tengo que entregar el resumen del capítulo 2 de Filipenses. Pero te estoy poniendo de ejemplo cómo nosotros nos recordamos del sabor. Entonces, lo importante es que cada vez que comes la palabra de Dios, la disfrutes. Y no importa si no te sabes de memoria todos los versículos, lo importante es que te recuerdes del sabor que te produjo cada comida. Entonces, yo creo que si empiezas a asociar, por ejemplo, hay un mensaje que te gusta, asócialo con un buen plato y di: este mensaje respecto a esto estuvo como una carnita asada. Aleluya. Este otro mensaje, y te acuerdas de qué se trató ese mensaje, dices: este estuvo como una morisqueta. Aleluya. A los hermanos de muchas partes de México les gusta la morisqueta, ese arrocito ahí bien sabroso. Los chinos lo hacen diferente, el fried rice y el arroz con la clase de carne que quieras. Muy bien, estamos asociando porque queremos recordarnos pues de qué aprendimos en el capítulo 1. En el capítulo 1 lo más importante que debes de recordar es que allí en ese capítulo está el corazón de toda la epístola. El corazón de toda la epístola es: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero, por favor, pues, para que nunca se te olvide, en el capítulo 1 especialmente el apóstol quiere que te recuerdes que allí en el capítulo 1, versículo 20 y 21 está el corazón de esa epístola. Y que lo mantengas, ese sí no se te debe de olvidar. Ese es el sabor más sabroso que debes recordar de Filipenses. Para mí el vivir es Cristo, magnificar a Cristo, sea por vida o por muerte, debido a las circunstancias. O sea que acuérdate que Filipenses es un libro de muchas circunstancias negativas. O sea que el apóstol estaba pasando por momentos difíciles, estaba preso. Los hermanos competían con él al predicar el evangelio. Él tuvo que hablar que algunos predicaban por pretexto, otros predicaban por competencia, otros predicaban tratando de competir con él y que fuera avergonzado, pero él allí en la cárcel les dice que gracias a Dios porque hay hermanos que sí predican el evangelio con amor. Vamos a repasar entonces los 2 capítulos, pero mi carga es que por favor te gradúes. Graduémonos de los 2 capítulos. Siempre uso esa expresión, graduémonos, porque graduarnos es de que se nos quede. Por lo menos que se te quede el sabor. Entonces, si nos queremos graduar del capítulo 1 de Filipenses, debemos de saber que allí en ese capítulo 1 está el corazón, acuérdate, ahí está el corazón. Magnificar a Cristo, y para mí el vivir es Cristo. Entonces, bajo ese contexto se desarrolla todo el libro, todos los otros 4 capítulos. Entonces, si se trata del sufrimiento de Pablo, es para magnificar a Cristo, para vivir a Cristo. Si se trata de que tenemos que decidir si partir con el Señor, que es lo mejor, o quedarnos, tiene que ser por causa del Evangelio. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si se trata de que nosotros entendamos la unanimidad, ser unánimes, por ejemplo, mira en el versículo 27 dice:
en el capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. No se te olvide que Filipenses, como es el vivir y magnificar de Cristo, va más allá de solo vivir como hermanos unidos por el Espíritu. En el mensaje de ayer hablamos bastante de lo que es adorar a Dios y servirle a Dios en nuestro espíritu, pero que podemos caer en el error de no estar viviendo la vida corporativa de iglesia porque no sabemos negar nuestra alma. Pero centrémonos pues, porque el capítulo 1 nos deja bien sentado. Comienza con la declaración de una iglesia correcta, bajo una base correcta, Pablo y Timoteo. Recordemos que siempre que Pablo se acompaña de otro hermano, su pensamiento principal es el cuerpo de Cristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que la iglesia que es correcta, su base es correcta, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es para que Cristo sea vivido. Para mí el vivir es Cristo. Y ese contexto de una iglesia correcta es para que Cristo sea magnificado, no importando la situación en que nos encontremos. Y Dios soberanamente nos puso que el vivir a Cristo y magnificar a Cristo está rodeado de muchas cosas negativas, pero con un hombre lleno de amor. Así que si recordamos el capítulo 1 de esa manera que te lo estoy diciendo, va a ser una bendición para ti. No te olvides, Filipenses, un hombre lleno de amor en unas circunstancias bien difíciles, pero amando a los hermanos y viviendo y magnificando a Cristo. ¿Crees que se te quedó el capítulo 1? Yo creo que sí. Entonces ahora con eso entramos al capítulo 2 y te vas a dar cuenta de algo. En cuanto empieza el capítulo 2 dice por tanto, o sea que siempre recuérdate que el capítulo 1 estableció todo lo que es la relación de un líder con los hermanos y que él está lleno de amor para con los hermanos. ¿Por qué? Porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá que se haga carne en mí, que se haga carne en ti, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que Cristo es magnificado cuando nosotros amamos a los hermanos, amamos la iglesia, estamos por el Evangelio, estamos por la expansión del Evangelio, por el crecimiento del Evangelio, por la confirmación del Evangelio. Gloria a Dios. Por tanto, después de haber entendido el capítulo 1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, quiero que notes, para que nunca se te olvide el capítulo 1, tú debes de notar que cuando Pablo empieza el capítulo 2, él dice, completad mi gozo. O sea que a pesar de que él los amaba a los hermanos y estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio y estaba dispuesto a expresar a Cristo y estaba dispuesto a magnificar a Cristo, él les dice, considerando todo eso, mis amados, que yo los quiero tanto a ustedes y que doy mi vida por ustedes y por el Evangelio, por la iglesia, ¿acaso tienen algo ustedes ahí de Cristo que me puedan compartir? Porque a pesar que estoy preso y tengo la potencia y la fortaleza para animarlos a ustedes, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es decir, a mí no me importa mi vida, esto es de Dios, pero quisiera saber, de parte de ustedes, ¿qué hay para mí?
¿Tienen por ahí un poquito de Cristo? ¿Acaso no está este Cristo que estoy viviendo yo aquí, no está en ustedes, por lo menos a una escala, tal vez no a la manera que yo lo estoy experimentando, porque yo, gracias a Dios, lo estoy experimentando en una manera elevada? Recordamos cuando estudiamos Levítico, hablábamos de que las ofrendas las presentaban las personas de acuerdo a su estado económico, ¿verdad? Habían pobres, habían de mediana posesión y ricos. Y siempre hemos dicho que Pablo era, si se trataba de Pablo de entregar una ofrenda, si lo comparáramos a Pablo con una persona del Antiguo Testamento presentando una ofrenda física, siempre hemos dicho que él presentaría un toro. Todos decían los hermanos cuando estábamos estudiando, oh, dice Pablo, ese Pablo presenta un toro. Pues yo quiero que sepan que Pablo, como ya hemos estudiado en el capítulo 2, él presenta una ofrenda completa, un sacrificio completo, y él se derrama como libación sobre esa ofrenda. Ya lo estudiamos, ahora ustedes ya entienden todos esos términos. Entonces en el capítulo 2 el apóstol está como esperando que los hermanos estén experimentando a Cristo. O sea, el capítulo 2 es como un examen. ¿Cuánto has captado del capítulo 1, mi hermano? ¿Cuánto has captado de que yo vivo a Cristo y que yo lo magnifico? ¿Puedes completar mi gozo? ¿Puedes demostrarme que tienes algo de Cristo? Y pues por supuesto que los estaba desafiando, porque estaba tratando de que fueran fair, que fueran justos. O sea, hermano, tenemos que ser justos en la vida de la iglesia. No esperemos que el pastor nos ame a nosotros y nosotros no amar al pastor. Nosotros tenemos que entender eso, hermano. No importa lo que la gente piense, a ti no te maneje lo que la gente piense. Si la palabra te enseña que tú tienes que amar a tu pastor, ama a tus líderes, a los hermanos que Dios te pone como obispos, que son los sobreveedores, los ancianos, tú tienes que amarlos. Ese es el mensaje de este libro. Entonces por eso Pablo dice, completad mi gozo. Comienza el capítulo 2 pidiendo un trato mutuo. Así que, como estamos haciendo un repaso del capítulo 2, pero te puse una explicación de trasfondo del capítulo 1, yo quiero que tú te acuerdes siempre que el capítulo 2 comienza pidiendo un trato mutuo. No se te olvide, te doy la palabra clave, a fair treat. Un trato justo, es todo lo que él está pidiendo. Dice, si ustedes me tratan a mí como yo los trato a ustedes, y si ustedes sienten lo que yo siento, ustedes están correspondiendo al amor que yo les tengo a ustedes, y eso es todo lo que les pido, porque es lo que nos está enseñando Dios a través de Filipenses, que vivamos a Cristo. Entonces no se les olvide que al repetir y repetir y repetir los conceptos, nosotros tenemos el aprendizaje y tenemos la constitución, nos constituimos. Entonces, nunca se les olvide que el capítulo 2 comienza buscando un trato mutuo. Por eso yo en el primer mensaje le puse de título la mutualidad en nuestro trato con los hermanos, un camino de dos vías, te doy y dame. Pedid y se os dará. O sea, mira, no es pecado pedir. Yo quiero que sepas que no es pecado pedir. Lo único que puede pasar cuando pides es que no te den. No es pecado tocar. Lo único que puede pasar es que no te abran. Pero la Biblia no pone como pecado pedir. Tú le puedes pedir a alguien que te ame porque tú le amas. ¿Acaso no sucede eso en el matrimonio? En el matrimonio el esposo le dice a la esposa, tú deberías de quererme como yo te quiero a ti. Porque yo he notado que yo te quiero a ti, pero tú no me quieres a mí. Bueno, esas son siempre terapias del matrimonio que ahí están diciéndose siempre. Como aquella anécdota que les conté, ¿verdad? Que le decía al esposo, y vos me querés, le decía. Y ella le contestaba, ¿y cómo no te voy a querer? Si no te quisiera, no viviera con vos. Dice, aleluya, ya saben, ¿verdad? Muy bien, entonces el trato mutuo. Capítulo 2 comienza
pidiendo un trato mutuo, y luego de eso se pasa a un modelo, al modelo haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nos pone una comparación de cómo Él siendo Dios, porque lo que puede suceder es que a veces nosotros querramos que hayan hermanos que nos quieran, pero son superiores a nosotros, están mejor preparados secularmente que nosotros, están en una mejor posición que nosotros, y esos hermanos les cuesta más querer a la persona que está en un nivel más bajo. O sea que como somos carnales, hacemos diferencia entre una posición y otra, y por eso es que nos dice que hay que sentir el mismo amor. Y cuando estuvimos hablando acerca del modelo que es Cristo, dijimos que no deberíamos de crear entre nosotros niveles de amor, porque nosotros creamos niveles de amor entre los hermanos. Hay hermanos que nos caen mejor que otros, especialmente ese hermanito que siempre nos bendice. Ese hermano hasta nos enamoramos de esa familia, porque esa familia es tan linda. Pero también tenemos que tener cuidado, porque tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces el amor se balancea. Entonces un trato mutuo, pero con un modelo de amor. Miren cómo es de lindo, pues el capítulo 2 estoy resumiendo. Un trato mutuo, pero bajo un modelo. El sentir de Cristo, para que no hagas acepción de personas. Porque si haces acepción de personas, vas a amar al que te trata bien, pero no vas a amar al que te trata mal. Y el propósito de Filipenses es prepararte para que al final del capítulo 2 te des cuenta que es negar tu alma. Tú tienes que aprender a negar tu alma. Tienes que aprender a vivir crucificado. Tú tienes que aprender de todo esto. Entonces, gracias al Señor, porque un trato mutuo con un modelo que es Cristo, que fue exaltado para que participes en experimentar a Cristo en una manera elevada. Si tú disfrutas a Cristo en la muerte de Cristo, lo disfrutas en la resurrección, lo vas a disfrutar en la exaltación, porque la exaltación es para que nos hagamos uno con Él. Ahora, esa exaltación es preciosa porque es una exaltación que pasa por la muerte y la resurrección. Y tú recuerdas que cuando hablamos de esos mensajes, hablamos de que lo objetivo nos lleva a lo subjetivo y lo subjetivo a lo experimental. Y si experimentamos a Cristo en la forma más elevada, que es en la exaltación, es porque pasamos por el despojo, porque pasamos en lo que Cristo sufrió, la cruz, porque no podemos vivir en resurrección si no pasamos por la cruz. Aleluya. Entonces mira qué lindo está el capítulo 2. Tenemos un trato mutuo bajo el modelo que es Cristo para experimentar su muerte, resurrección y exaltación. Y eso nos llevó a entender que nuestra salvación experimentada a ese grado es Dios mismo habitando dentro de nosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Te acuerdas que cuando llegamos a ese mensaje descubrimos que Dios mismo es nuestra salvación y que esa salvación preciosa es Él el que produce en nosotros el querer y el hacer de acuerdo a su voluntad? Por tanto, entendimos que es bien importante entender que es Dios mismo el que produce nuestra muerte, nuestra resurrección y nuestra exaltación, porque esa clase de vida que está en nosotros tiene toda esa capacidad. Y eso nos llevó a un punto bien precioso, que es para hacer la ofrenda. Para hacer la ofrenda. ¿Te das cuenta? Uno viene en una secuencia que nos lleva a hacer la ofrenda. Llegamos al mensaje donde el apóstol Pablo dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entendimos que estas palabras, aunque muchos cristianos las han leído y las han leído y las han leído, no van a entender lo que el apóstol Pablo está diciendo si no leen Números.
en el libro de Números está que las ofrendas todas llevan libación. Entonces estamos hablando de que cuando ya hay un sacrificio, eso es una figura de que nosotros como líderes preparamos a los hermanos, y al preparar a los hermanos los preparamos para que sean agradables delante de Cristo, y ellos se vuelven una ofrenda para Cristo. Por eso Pablo habla de que él ha sido llamado a ser un apóstol para presentarle una ofrenda de los gentiles al Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Dios, porque entendemos que el trato mutuo se hace bajo un modelo para experimentar muerte, resurrección y exaltación, que viene a ser nuestra salvación, que la produce Dios mismo dentro de nosotros, para que seamos ofrenda y libación. Entonces es importante no solo la iglesia, sino también el líder, porque la iglesia es la ofrenda, el sacrificio, la comida, y el líder es la bebida. Entonces por eso lo comparamos como una comida con postre. Todos los hermanos bien preparados para Cristo Jesús como una ofrenda son una comida, y todos los siervos de Dios que llegan a la altura de que su ministerio no es vano, sino que trabajan para que la iglesia sea una ofrenda agradable a Dios, ellos se vuelven libación. ¡Oh, qué lindo! ¿Te das cuenta cómo es de lindo el capítulo 2? Y eso nos lleva a obedecer nuestra salvación. A obedecer nuestra salvación. O sea que nosotros tenemos que ponerle atención a esa salvación. ¿Por qué? Porque si la salvación es Dios mismo, tenemos que obedecerle. Ahora, ¿cómo se manifiesta nuestra obediencia a la salvación? Aquí está. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y cuando llegué a ese punto, yo me recuerdo que os prediqué acerca de la importancia de no murmurar, porque la murmuración viene de parte de las hermanas y la competencia viene de parte de los hombres. O sea que Dios claramente nos pone el ejemplo de María y de Aarón, que las murmuraciones de las hermanas y las competencias de los varones, porque le damos rienda suelta a nuestra alma, hace que la obra de Dios se estanque. Y entonces ya no camina la obra del Señor. Vamos a volver a repasar un trato mutuo bajo un modelo para experimentar muerte, resurrección y exaltación, entendiendo que es Dios mismo nuestra salvación, para que le preparemos una ofrenda que también tenga libación y que seamos obedientes a esa salvación, no murmurando ni contendiendo. Y eso nos lleva al punto de que Pablo estaba buscando la unanimidad para que la iglesia funcionara en una forma de paz. Cuando nosotros no somos unánimes, en el trabajo de Dios no hay paz para desarrollarlo. Vamos a estar siempre peleando los unos con los otros, vamos a estar compitiendo, no vamos a ser efectivos en el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer, porque recuérdense lo que dijimos, nosotros no tenemos problemas en adorar a Dios desde nuestro espíritu. Pero en cuanto se trata de trabajar por Dios, de hacer algo por Dios, de cooperar para que la obra de Dios avance, inmediatamente resultan las diferencias que hay entre nosotros, porque el alma tiene que operar y el alma siempre compite, el alma siempre quiere ser la número uno. Por eso es que cuando se trata del alma, se recuerdan que mencioné que en Mateo 16, cuando el Señor Jesucristo dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia, en el contexto, al finalizar esa parte de edificar la iglesia, dice, el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que es muy importante la preocupación nuestra por los hermanos y por la iglesia. Nosotros debemos de ser preocupados, y de la única manera que nosotros podemos lograr el éxito en lo que Dios nos ha puesto a hacer es por medio de la unanimidad. Y la unanimidad es unidad a pesar de la diversidad.
No tienes que pensar igual que yo en todo mientras Dios todavía no te ha permitido crecer. Tenemos que respetarnos. Aún los hermanos que están en un liderazgo, que están tomando la delantera, no son jefes, no somos jefes. Tenemos que entender a los hermanos que todavía no entienden muchas cosas. Tenemos que tener paciencia. Yo le ruego a Dios que me ayude, hermano, a pesar de que cuando yo enseño me pasa lo que dice Pablo aquí en el 3.1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Fíjate, hermano, que Dios me ha dado una experiencia bien linda. Y es de que a mí me ha tocado estudiar la palabra de Dios con todos los hermanos. Y quiero decirte, yo estudié los primeros 10 años la Biblia. Bueno, yo les he puesto un patrón, les he dicho que la Biblia la tiene que empezar a leer uno formalmente cuando tiene 20 años, porque toma 20 años en leerla en una forma concienzuda. Luego de los 40 a los 60 tú la puedes estudiar, y de los 60 a los 80 tú la puedes explicar. Pero dejemos a un lado ese patrón. Lo que quiero compartirte es que cada vez que yo he estudiado la Biblia, por ejemplo, si tú me preguntaras, hermano, ¿cuántas veces ha estudiado Génesis? Lo he estudiado, ponle, en toda mi vida de cristiano, ponle que unas 3 veces, formalmente, 3 veces. En lo que llevo de vida he estudiado Génesis 3 veces y te podría decir que para mí la primera vez fue la Biblia número 1. La segunda vez fue la Biblia número 2. Y la tercera vez que estoy experimentándola ahorita es la Biblia número 3. Y te confieso de todo corazón que hasta ahora que voy por la Biblia número 3, estoy entendiendo muchas cosas de la creación. El sábado yo estaba hablando con los pastores, tirándoles algunas capsulitas para ver qué piensan ellos, pero este próximo sábado que viene seguimos, porque los temas no los podemos dejar inconclusos. Los temas tenemos que estudiarlos hasta que tenemos paz en nuestro corazón y podemos decir aleluya, porque esto ya lo entendí y lo puedo explicar. Entonces, la carga que el hermano Gilberto lleva es esa, que esta Biblia sea impregnada en ti, que te gradúes. Gradúate del capítulo 2. Yo ya me gradué del capítulo 1, ahora estoy tratando de graduarme del capítulo 2. Entonces, para finalizar hoy, porque hoy solo les voy a presentar el resumen del capítulo 2, voy a repasar de nuevo. El capítulo 2 empieza en los primeros 4 versículos pidiendo un trato mutuo. Luego del versículo 5 en adelante es bajo un modelo. Y ese modelo ahí mismo en esos capítulos, en esos versículos del 5 al 11, tenemos que es a través de experimentar la muerte, la resurrección y la exaltación. Y luego en el versículo 13, con Dios mismo como nuestra salvación, para que se cumpla en nosotros el versículo 17, que seamos la ofrenda con libación. Y luego, obedeciendo a nuestra salvación, es lo que está acá, y dice, haced todo sin murmuración y contiendas, el versículo 14. Luego, los versículos del 19 al 30, en donde cubrimos 2 cosas. Ahí en el 19 al 30 es que nuestra preocupación debe de ser la iglesia, y que todo lo que hacemos para el Señor debe de ser en una unanimidad genuina. Por eso dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, versículo 20, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, hermanos, recuérdense que el capítulo 2 hace énfasis en su última parte, en los versículos del 19 al 30, hace énfasis fuerte de 2 cosas, que la única preocupación que tenemos que tener nosotros es la iglesia, pero que todo se debe de hacer en mutualidad y unanimidad, una alma. ¿Para qué? Para que aprendamos a negar nuestra alma, versículos 28, 29 y 30. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibamos a todos los hermanos
con gozo y tengámoslos en estima a todos los hermanos que están ayudándonos a cuidar la iglesia y a abrir los ojos para ver que lo debemos de hacer con unanimidad, dice, y tened en estima a los que son como Timoteo y como Epafrodito. Hay hermanos bien lindos en medio de nosotros que siempre nos están empujando a buscar a Cristo, que siempre nos están empujando a buscarlo en unanimidad. Hermano, todos ellos deben de estar en una gran estima, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba. Así que, hermanos amados, yo les estoy entregando el resumen del capítulo 2, un trato mutuo, bajo un modelo, experimentando muerte, resurrección y exaltación, con Dios mismo como nuestra salvación, para hacer la ofrenda con libación y obedecer nuestra salvación, que es no murmurar ni competir, aleluya, preocupados por la vida de la iglesia y los hermanos, en unanimidad, negando nuestras almas. Ese es todo el capítulo 2, así que si Dios nos da vida, mañana comenzamos el capítulo 3. Que Dios te bendiga y espero que el saborcito de la comida de hoy se mantenga ahí, yumi contigo, para que no se te olviden estos conceptos. Filipenses, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2. Mañana seguimos con el 3. Que Dios te bendiga y te guarde. Te deseo un día lleno de la bendición de Dios. Y siempre ora por mí, ¿eh? Necesito tu oración. Que Dios te bendiga y te guarde. Have a nice day. Que tengas un día feliz, un día excelente. Los amo a todos. Aleluya. Goodbye. Este proyecto no solamente va a impactar vidas localmente, pero va a ir también a través del mundo. Vamos a ir a todas partes de la tierra. Vamos a ir impactando y no solo impresionando. Se ha llegado el momento de esta generación levantarse y no solamente venir con talento, pero también con unción. Porque es la unción la cual va a derretir el yugo del enemigo. Gloria a Dios.